Muy buen día, mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga grandemente. Nuevamente hoy estamos con ustedes acá con otro tema interesante. Hoy reciban el saludo de la familia Carrasco Mencía desde acá de Canadá. Nuevamente les presento el canal, su canal, la Biblia, mi manual de vida. Así que, favor compartir estos mensajes. Les solicito, les pido que se suscriban al canal y que compartan estos mensajes. Y bueno, que le den me gusta también. Eso nos ayuda para ingresar más mensajes cristianos, más enseñanzas en YouTube. El tema de hoy es hijos desobedientes a Dios y a sus padres. Vamos a desarrollar la parte 1. Está distribuido este tema en dos partes. Hoy nos toca la parte 1. Vamos a darle desarrollo. Es un tema muy interesante, muy candente, muy controversial, lo tocante a los hijos, la relación entre hijos y padres. El tema es hijos desobedientes a Dios y a sus padres. Como hay mandamientos de Dios, mandamientos concretos, claros, sin duda, de que honren a sus padres, entonces el hijo que no honra a sus padres, no honra a Dios, está desobedeciendo a Dios, no obedece las leyes de Dios. Entonces ese es el tema, hijos desobedientes a Dios y a sus padres. ¿Por qué este tema? Bueno, en mis años recorridos de mi vida he visto tantos problemas, tantos casos de hijos desobedientes, como también me sorprendo con casos de hijos muy obedientes que no han dado problemas a sus padres. Pero el caso que nos toca desarrollar es el tema con respecto a los hijos desobedientes. Hijos que no honran a sus padres, a su padre y a su madre. Vemos la sociedad, sabemos que el núcleo principal de la sociedad es la familia. Y vemos el desorden en las familias. Familias desordenadas, familias desintegradas, familias divididas. Perdón. Ya sabemos que el diablo ha centrado su objetivo en la familia, en destruir la familia. Donde hay unión, él siembra desunión. Donde hay paz, él siembra la guerra. Y Dios constituyó la familia como un núcleo principal de la sociedad. Y eso el diablo ha estado destruyéndolo desde hace miles de años. Vemos cómo empezó la maldad. Tenemos registro del primer homicidio, cuando un hermano mató a su hermano, cuando Caín mató a Abel. Vean cómo viene la familia, problema de familia. Fueron entrenados los dos hijos, y fueron entrenados, fueron educados, pero ven cómo el diablo le metió un demonio de envidia a Caín, y por ahí empezó la maldad. Total que tuvo mucha envidia de su hermano Abel y lo mató. Entonces, vemos las familias actualmente, y no solo acá en Norteamérica, es en todo el mundo, en Europa, en Asia, en África, en América Latina, cómo las familias se han desintegrado, problemas, cómo vemos ancianos, ancianas mendigando, pidiendo, enfermos, y tienen hijos, tienen varios hijos, pero los viejos, los ancianos andan pidiendo, porque los hijos no son solidarios. Los hijos no reconocen el sacrificio, el esfuerzo que hizo el papá y la mamá para criarlos, para educarlos. Digo educarlos, sí, porque a muchos los han educado, incluso en familias cristianas que han ido a las iglesias, pero la sociedad, los amiguitos, el ambiente, el colegio, la escuela, ha perdido a los jóvenes. Se han desviado,
se han ido por el camino malo. Se han ido por el camino de las drogas, del alcoholismo, a formar grupos, pandillas, maras, a meterse a todo, al mundo de la maldad, al robo, a la extorsión, al asalto, a andar armados. Bueno, eso es problema de la familia. Unos, repito, unos fueron educados, entrenados, incluso en escuela dominical, en las iglesias, pero ya grandes se perdieron. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de los consejos de sus padres y se han desviado. Duros, dedicados a los vicios, al alcohol, a la drogadicción. Y bueno, otros es que sus padres no los educaron. Y en otros casos es que el papá ha sido serio, pero la mamá se ha entrometido como tolerándole, ¿verdad?, a los hijos. Hay padres que se han puesto muy serios a educarlos, pero la madre se mete a tolerarle a los hijos. Incluso he leído casos, noticias. Hay casos, muchos casos de presos. Leí el caso de un preso en Estados Unidos, cuando ya estaba a punto de ir a morir a la silla eléctrica. Y antes de ser sentenciados, antes de morir, les piden que pidan un deseo. El hombre, el prisionero, cuando estaba a punto de morir antes, dijo: pásenme un papel y un lápiz. Redactó una carta a su madre y le dice: mamá, me recuerdo cuando me robé aquella bicicleta y tú me ayudaste a esconderla para que mi papá no se diera cuenta, porque mi papá era estricto, dice. Mi papá era disciplinado. Me robé cosas en el súper y tú me toleraste. Tú fuiste consciente y estuviste de acuerdo que me robara cosas en el supermercado. Cuando vendí la bicicleta, fuimos al súper a gastar el dinero contigo y tú fuiste tolerante en todo eso. Cuando mi papá me quería corregir, tú corriste a mi papá. Ahí viene la desintegración de los matrimonios, de las familias, de los hogares. Todo me toleraste, mamá. Ahora me doy cuenta que tú y yo merecemos morir por todos esos delitos que yo cometí. Tú sos culpable, le decía en una carta. Qué triste. Yo leí esos documentos y he visto muchos testimonios. También he visto otros ejemplos. Vi un caso de un camionero que por estar drogado se olvidó que en el camión había un montón de inmigrantes y se murieron, se asfixiaron. Cuando él se dio cuenta, se fue a huir. La mamá llamó a la policía para que lo capturaran y dijo: yo no lo eduqué así, fue grande que él se arruinó en las drogas. Ese es un caso diferente, ven. Una señora muy honesta llamó a la policía para que capturaran a su hijo, para que pagara la pena. Y así, bueno, ¿qué pasa? Cuando ese hijo necesitaba corrección, no le dieron corrección, lo que le dieron fue consentimiento, le toleraron todo. Entonces, por eso es el tema. Yo me sorprendo, veo casos incluso de hijos de familias que han estado en las iglesias, que van a las iglesias, que se congregan, ¿verdad? Y cómo la sociedad del ambiente ha perdido a los muchachos, a las muchachas. Se han degenerado, ¿verdad?, practicando cosas que son abominación ante los ojos de Dios. Entonces el tema es hijos desobedientes a Dios y a sus padres. Vamos a ver el desarrollo de esto. Lo distribuí en dos partes. Esta es la parte 1. Les recuerdo el canal, la Biblia, mi manual de vida. Así es que ahí estamos, empezamos.
Dice que es un mandamiento, es una orden de Dios a que los hijos honren a sus padres. Vemos allá en Éxodo 20:12, hace miles de años eso. Este libro lo escribió Moisés hace miles de años, unos 4000 años más o menos. Y dice en Éxodo 20:12, una orden que Dios da exactamente, es precisa para los hijos. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo la ven? Es una orden de Dios. Por eso yo me tomé a bien hacer esta prédica, hacer este mensaje. Me puse en la búsqueda de las citas bíblicas relacionadas a ese comportamiento de los hijos hacia los padres. Y vemos que ahí no hay condiciones, lo dice tácitamente, directamente es el mensaje, la orden de Dios a los hijos, que honren a sus padres. Y luego vemos en Deuteronomio, cambia un poquito la redacción, al final cambia un poquito. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, y dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Te ha mandado, del verbo mandar. Es sinónimo de ordenar, como Dios te ha ordenado. Pero aquí dice, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa última parte está subrayada. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y como todo lo que sube baja, y como de todo lo que hacemos hay consecuencias, entonces, tanto las cosas buenas como las cosas malas, Dios las está viendo y Dios está juzgando, Dios está analizando y Dios está observando todo el comportamiento de cada ser humano. Que Dios tan poderoso, tan grandísimo el poder, que tiene control de toda la humanidad, de los 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, hombres y mujeres, ancianos, niños. Dios tiene el control, está viendo todo, está observando todo. Es maravilla, somos bienaventurados porque tenemos ese Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Otras culturas no los tienen. Otros países no tienen a ese Dios verdadero. Tienen a otras divinidades, dioses inventados. Entonces, repito Deuteronomio 5:16 y dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Y luego dice otra parte, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Clarito como el agua de mayo. Tan clarita la palabra, es una orden. Y yo veo cómo hijos permiten, hijas, que sus padres estén mendigando, que estén sufriendo enfermedades y no les ayudan. Son duros de dar, no son solidarios. Incluso hijos que han conocido, que han estudiado la palabra de Dios, que la han leído. Digo que la han leído. No puedo decir que la han estudiado, porque estudiar es otra cosa. Que se han congregado o que aún se congregan, como que la palabra de Dios les entra por un lado y les sale por el otro. Les entra por un oído y les sale por el otro. No asimilaron. Duros de reflexionar, duros de dar, duros de pensar, duros de analizar. Duros para humillarse, rebeldes. Bienaventurado entonces el hijo
que honra a su padre y a su madre. Pero aquí dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice condiciones, si el papá es flaco, si es gordo, si es negro, si es blanco, si es analfabeto que no sabe ni leer ni escribir, o si su papá es un gran profesional académico. No, aquí no pone condiciones general, la orden es general para los hijos. Que honren a su padre y a su madre. Pero qué duro ver a hijos, hijas, que se olvidan de su mamá. La mamá que lo anduvo 9 meses en el vientre y que luego lo parió y lo destetó, le dio leche de pecho y lo alimentó y lo cuidó y lo llevó a la escuela, al kinder. Y se sacrificó para mandarlo al colegio o inclusive a la universidad. Y luego se olvidan de su mamá y de su papá. Ese papá que trabaja en la oficina de guardia o de oficinista o de vigilante o en el campo, labrando la tierra, sudando, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y cómo hay hijos rebeldes. Permítanme que la imagen está bloqueando. Ahí está. Moví la imagen de Juan Benito. Ahí estaba borrando unas palabras de Deuteronomio 5:16, que dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué pena con el que se comporta mal con sus padres. Qué lástima, qué lástima. No son bienaventurados, como dice allá en Mateo capítulo 5 y 6. Bienaventurados los de manso corazón, dice. Bienaventurados los humildes, ¿verdad? Entonces, qué pena, qué vergüenza con los hijos desobedientes con sus padres. Repito, la orden que da Dios acá no tiene condiciones, es general. En alguna prédica me tocó mencionar que mis padres ya se fueron, mi papá y mi mamá. No siento ningún remordimiento porque Dios me ha bendecido, siempre he trabajado desde joven. Y siempre los ayudé, siempre que pude los ayudé. A mi papá y a mi mamá. Voy a ser sincero, le daba más a mi mamá, siempre había tendencia. Pero a los dos les ayudaba, a los dos les daba. Y no conocía al Señor. Después conocí al Señor hace unos 23 años. Y lo mismo. De todo lugar de donde estaba enviándole a mi mamá y a mi papá. Y me doy cuenta que Dios bendice a los hijos que obedecen a sus padres. Me doy cuenta una vez más, aquí está comprobado que el que obedece los mandamientos de Dios no le va mal. Todo le va para bien. Todo le sale para bien al que honra a su padre y a su madre. Porque a la vez está honrando a Dios. Vean el título de la prédica. Hijos desobedientes a Dios y a sus padres. Porque es lógico. Si no obedece una orden que Dios da de que honre a su padre y a su madre, está desobedeciendo a Dios también. Qué pena. No es bienaventurado el individuo, el hombre o mujer que no honre a sus padres. Continuamos, vean qué interesante. Esto es de compartir. No se queden con estos mensajes. Compártanlos a familias, a jóvenes, a amigos, a amigas. La sociedad está corrompida. La familia se ha desorganizado, se ha dividido. El diablo ha logrado sus objetivos. Porque la familia es un proyecto de Dios. Los matrimonios son un proyecto de Dios. Dios lo fundó hace miles de años. Allá en Génesis 2:24
Dice, permítanme, voy a buscarlo aquí, voy a leérselos. Permítanme. Eso no está acá en las diapositivas que hice. Dice desde hace miles de años cómo Dios. Aquí la encontré. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice Génesis 2:24? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice, aquí está cuando Dios fundó el matrimonio, cuando Dios constituyó esa institución que se llama matrimonio. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, dice en singular, a una mujer. No dice a muchas mujeres, no dice y se unirá a sus mujeres, no. Es el hombre que ha tergiversado la palabra de Dios. Es el hombre que ha llevado la contraria a las leyes de Dios. Es el hombre instruido por Satanás que le ha llevado la contraria a Dios. Porque el diablo es astuto. El diablo es astuto y le dice, no hay problema. ¿Quién te ha dicho? Podés disfrutar esa otra mujer que viste en la calle. No importa, la mujer que tienes en la casa no se va a dar cuenta. No te la pierdas. Ojo, Dios fundó el matrimonio. Dios constituyó esta institución que se llama matrimonio desde hace miles de años. Aquí se los acabo de leer, Génesis 2:24. Y dice, y se unirá a su mujer en singular, a una. Y después dice, serán una sola carne. Ahí es el núcleo, ahí surge la familia. Y allá en Hebreos capítulo 4 dice que honroso es el matrimonio, esa institución que Dios fundó, esa institución que Dios constituyó. Pero el ser humano se ha ido por la tangente, le ha llevado la contraria a Dios, guiado por Satanás. Entonces, qué interesante, Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16, órdenes precisas. Y también está allá en Efesios, el apóstol Pablo lo repite en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Hace referencia a que los hijos honren a sus padres también. No lo incluí acá, pero se los estoy mencionando. Miren qué parte más bonita. Vengo de hablar cosas feas, horribles de los hijos, el comportamiento de hijos hacia sus padres, hijos desobedientes, rebeldes, contumaces, duros de reflexionar, duros de pensar, duros de dar, no son solidarios con sus padres. Ni un saludo. Padres que cumplen años y el hijo no se acuerda en llamarlo para felicitarlo. Padres que se enferman y el hijo no se acuerda, no tiene tiempo. O la pareja o la mujer no le da permiso para que vaya a ver a su papá y a su mamá al hospital. Qué pena, qué vergüenza para esos hijos. Qué desgracia, porque dice allá que si los honra le irá bien, dice, y largos días y le irá bien en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice. Pero si hacen lo contrario, es lógico que les irá mal, porque se pagan las consecuencias. Yo conozco de un hombre que dice la palabra de Dios, dice la Biblia que era al corazón de Dios. Un hombre que desde niño fue ungido por Dios para ser un gran personaje. Me refiero al rey David. Pero hizo unas cosas
indebidas, cometió adulterio y fornicación, y además fraguó un asesinato para el general Urías. Era uno de sus mejores generales, y él se acostó con la mujer de ese general, y siendo rey podía ordenar que le trajeran doncellas, princesas, jovencitas de todo el reino, de todo el imperio. Pero él se fijó en la mujer ajena, cometió adulterio, fornicación, y aparte de eso, fraguó, planificó el asesinato del general Urías. Y él pagó las consecuencias, fueron muy graves. Yo no quisiera pasar ni 2 días de ese tiempo que pasó el rey David en sufrimiento, amargado, dolido, porque el profeta Natán le dijo: Dios te perdona, pero pagarás las consecuencias. Las consecuencias se pagan. La factura siempre llega. Entonces, mis amigos, mis hermanos, ojo, estamos a tiempo. Pasen estos mensajes a su familia, a sus amigos, amigas de confianza, para que cómo se comporten con los niños, con los hijos, que los eduquen. Dice allí que he leído unos documentos, varios documentos he leído, que el 90% de la personalidad del ser humano la adquiere en los primeros 6 años de vida. Y esos primeros 6 años está con su mamá y con su papá, no está en la escuela ni en el colegio. Entonces, cuando no son bien instruidos, se pierden. Cuando se les tolera todo se pierde. Y otros, hay casos diferentes, tal vez han sido bien entrenados, bien educados, pero ya grandes se pierden. La sociedad los pierde, el ambiente, los amiguitos, los trabajos, el colegio los pierde. La corrupción que hay, la pornografía, el internet, no lo han utilizado para bien. Yo lo estoy utilizando para bien. Aquí estoy trabajando con 2 pantallas, con 2 computadoras, y utilizo internet para algunas aplicaciones. Estoy utilizando YouTube para meter mensajes, prédicas. Facebook, no escribo una tontería en Facebook, que qué comí, que si me dio dolor de cabeza, no. Que si me bañé en una poza, no. Cuando logro escribir en Facebook son mensajes, saludos, constructivos. Ok, hemos visto el desastre de la familia, el mal comportamiento de hijos hacia sus padres, y hemos visto que ordena Dios desde hace miles de años. Ordena a los hijos que honren a sus padres y a su madre. Ahora vamos a ver un versículo bien bonito. Vean. Dice aquí, yo subtitulé y dice, son una herencia de Dios. Qué bonito suena. Dice que los hijos son una herencia de Dios. Allá en el Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo repito, qué bonito suena. Salmo 127:3. He aquí, dice el Señor, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué bonito, qué excelente, qué dulce, qué bonito suena este versículo. Lo escribió el salmista. Dice que los hijos son herencia de Dios y que son cosa de estima, cosa estimable, cosa de adorarla, y que dice el fruto del vientre. Eso es, los hijos son herencia de Dios. Pero Satanás, siempre metiendo la cizaña, siempre metiendo la maldad. Es Satanás que se ha metido a desintegrar las familias. Es Satanás que se ha metido
a poner desobediencia en los hijos hacia los padres. Es Satanás que se ha metido en algunos padres para que sean tolerantes con sus hijos. Y si no es el papá, es la mamá. Y en caso son los dos. Le han dado todo lo que quiere al principito, a la princesa, a la princesita. Le permitieron todo desde niño. Que agarrara cosas ajenas, que se robara los exámenes en la escuela, en el colegio, permitiéndole haraganería, permitiéndole corrupción. Ahí empieza la corrupción. Un niño que se robe el examen por no estudiar, ahí empieza a hacerse corrupto. Y la mamá le tolera, o el papá, o los dos le toleran. En otros casos el papá es muy estricto, pero la mamá es tolerante, permite la corrupción. En otros casos le dice, mamá, me robé esto, lo voy a esconder. Sí, hijo, esconderlo, para que no sepa tu papá. Así empiezan a corromperse, así empiezan a arruinarse. ¿Y quién es el que está trabajando ahí? Satanás, es trabajo del diablo. Porque Dios condena el pecado. Y dice allá, en la carta a los romanos, que la paga del pecado es muerte. Entonces, pero ven qué bonito. Salmo 127 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Pero el diablo se ha intrometido para arruinar la sociedad, para arruinar la familia, para destruir la familia. Ha metido demonios. Esos niños ociosos que no hacen nada, que solo pasan jugando Nintendo y otras cosas en la casa. Juegos malos, juegos perversos, juegos satánicos, viendo Simpson y no sé qué, esas ondas que se han inventado. Entonces, vean qué bonito. Luego dice, hijos con sabiduría. Qué bonito va sonando esto. Pero hay unos contrastes en este versículo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver Proverbios 10:1. Y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hay un contraste, hay una cosa positiva y una parte negativa. Hay una cosa positiva y una cosa negativa. Dice que el hijo sabio alegra al padre. Pero después dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio, el que tiene sabiduría. El que tiene instrucción de Dios. Porque la sabiduría solo viene de Dios. Recuerden, la sabiduría no viene de libros, no viene de colegios, de universidades. La sabiduría solo viene de Dios. El temor de Jehová es la sabiduría. Solo acá se obtiene sabiduría. ¿Ve qué bonito suena el Proverbio 10:1? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Necio. El hijo necio, torpe, el hijo estúpido, bruto, que no entiende, que no razona, que no medita, que no reflexiona, que no se detiene a pensar, se tira y dice yo soy inteligente, a mí no me va a atrasar mi mamá y mi papá. Ese es el hijo necio, que después es tristeza para su madre, dice el proverbista. Vamos, seguimos con hijos con sabiduría. Ahora vemos el Proverbios 13:1 y dice,
El hijo sabio recibe el consejo del padre. Aquí está padre con P minúscula, es su papá. Mas el burlador no escucha las reprensiones. El burlador. Allá el apóstol Pedro dice que los burladores irán al fuego eterno. No son bienaventurados. Repito el proverbio. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, de su papá. Está con P minúscula, es un sustantivo. Es su papá, no es Dios. Mas el burlador no escucha las reprensiones. El burlador, el necio, el bruto, el estúpido, no escucha reprensiones, no escucha consejos. Se enoja más bien cuando su papá lo está disciplinando. Se enoja, no quiere escuchar disciplina, no quiere disciplina. Seguimos, vean qué bonito. Los proverbios tienen una parte bonita y otra partecita fea, ¿verdad? Hay un contraste ahí en este proverbio. Vamos al Proverbios 15:20. Y dice, el hijo sabio alegra al padre. Es que bonito. Mas el hombre necio menosprecia a su madre. Siempre el proverbista puso lo contrario ahí, el contraste. Puso el pro y el contra. El pro es lo bonito, lo bueno. La primera parte dice, Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El necio, repite con la palabra necio, necio, bruto, ignorante, estúpido, ¿qué? Insubordinado, indisciplinado. Podemos agregarle varios sinónimos que se asemejan. Continuamos. Ven qué interesante esto. Les recuerdo que compartan estos mensajes. No se los queden con ellos. Es necesario que las familias sepan esto. Es necesario porque muchas familias incluso tienen la Biblia, pero dejan que se empolve, no la abren, no la estudian. Entonces, como no la estudian, no se dan cuenta de todo esto. Y ojo, conozco familias de cristianos y que sus hijos perdidos, porque sus padres o uno de los padres fueron muy tolerantes o son muy tolerantes y les permitieron todo, les permiten todo. Y hablo en presente, les permiten todo porque hay familias que tienen sus niños ahorita de 5 años, de 4, de 3, de 6, de 7, de 8, donde necesitan disciplina. Aquí vamos a leer, a ver enseguida, en adelante. Pienso que va a ser en la parte 2, donde dice que el padre disciplina a sus hijos. Si Dios disciplina a sus hijos, y así el padre tiene la obligación de disciplinar a sus hijos. Ahora vamos al Proverbio 17:25. Vean cómo está esto. Vean cómo está este proverbio. Siempre el pro y en contra. Dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ay, este está completo. Este no tiene contraste, yo me equivoqué. Este está completo, es radical este proverbio. Del todo radical, porque los otros que vengo de leer tienen una parte bonita, positiva y una parte negativa. La primera parte dice que agrada, que siente orgulloso al papá, que honra a su papá. Y la segunda dice que es pena, vergüenza para su madre, dolor para su madre. Pero este es tajante, este Proverbio 17:25. Proverbio 17:25, que se lo graben, transmítanlo, compártanlo con la gente, con su familia, con sus hermanos, con sus cuñados, con sus sobrinos, con toda la familia, con sus amigos de confianza. Aunque no sea cristiano, pero al amigo de confianza se le dice aprovecho. Y le doy muchas gracias, estoy muy agradecido porque mucha gente que yo sé que no son cristianos evangélicos
están viendo mis prédicas en el canal. Y muchos se han suscrito al canal. Felicitaciones, bravo. Que Dios me los guarde y me les siga bendiciendo allí donde están. Yo soy consciente, yo sé de mucha gente que no es evangélica y están viendo estas prédicas. Incluso mandan mensajes y dicen que les gusta. Bravo Juan Benito, bravo don Juan Benito, dicen. Otras primas o primos que no son evangélicos están mandándome mensajes, se han suscrito al canal. Pero hay recelo más bien en gente que es cristiana, que dicen que son cristianos. Felicitaciones a los amigos, amigas que están viendo estas prédicas, que se han suscrito al canal. Les exhorto, les invito a que sigan adelante. No hago esto por interés, un interés personal, no, solo es compartir la palabra, poniendo mi granito de arena en el evangelismo, en las misiones, porque Dios nos ordena, Jesucristo nos ordena allá, en Mateo 28, 19 dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden que Dios nos da de compartir la palabra, de predicar las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Sin temor. Sé que me toca decir muchas verdades, pero que están acá en la palabra de Dios. Y dura es la verdad, pero es la verdad y hay que decirla. Entonces vamos a ver Proverbios 17:25. Este no tiene contraste, este es directo. Las dos partes son duras, son contundentes para esos hijos rebeldes que no honran a su padre y a su madre. Y dice, el hijo necio es pesadumbre del padre y amargura a la que lo dio a luz. Pesadumbre, pesar, vergüenza para el padre y amargura para su madre. Eso es lo que quiere decir este Proverbio 17:25. Permítanme que solo lo repito y dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Pesadumbre para su papá y amargura para su mamá. Hijos que más bien han hecho sufrir a sus padres, que los han hecho pasar vergüenza. Qué pena con esos hijos. Qué pena con esos jóvenes. Cuando digo jóvenes, va implícito varones y hembras. Qué pena. Jovencitas. Dicen, yo soy dueña de mi cuerpo y mi mamá está anticuada, mi papá está anticuado, yo voy a hacer lo que quiera con mi cuerpo. Se lo voy a dar a cuanto yo quiera y donde quiera que sea. Se corrompieron, como dice allá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Se corrompieron. Creyendo ser sabios se hicieron necios, dice allí en Romanos 1. Qué pena con esos hijos que no honran a sus padres y a su madre. Y bravo, felicitaciones. Felicitaciones para esos hijos obedientes que honran a sus padres, a su mamá y a su papá. Felicitaciones, bravo. Estoy seguro, ningún ápice de duda, que Dios los bendice, que Dios los guarda, que Dios les abre puertas. Y tienen asegurada la vida eterna por su comportamiento, por su respeto hacia Dios y hacia sus progenitores. Estamos, mis amigos, mis hermanos, estamos concluyendo. Les repito el tema, hijos desobedientes a Dios y a sus padres. Esta es la parte 1, estamos terminando. Gracias por permitirme entrar a la intimidad de sus hogares. Gracias por permitirme y que me ven ahí en su celular, en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus tabletas. Y
Les invito a que se suscriban al canal. Ahí va avanzando. Hay más suscritos. Felicitaciones, muchas gracias a los que se han suscrito al canal. El canal es la Biblia, mi manual de vida. Es su canal. Somos miembros de este canal. Así que, favor compartir. Compartan estos mensajes. A mí me parece que son interesantes. Por eso me he tomado la tarea de hacerlo en la búsqueda de las citas bíblicas, escudriñando las escrituras, como dice el apóstol Juan, que escudriñemos las escrituras. Cada vez sintiéndome más libre, no soy esclavo de nada ni de nadie. Libre, libre como el viento, que nadie lo detiene. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice Juan 8:32. Qué lindo, es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Si es que mis amigos, mis hermanos, favor compartir estos mensajes. Suscríbanse al canal, inviten a otros que se suscriban y también denle me gusta. Me agrada cuando veo me gusta ahí en los mensajes. Ahí está mi nombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les guarde y les siga bendiciendo grandemente allí donde están. Los vemos en la segunda parte que está muy interesante también.